compartir con ustedes esa palabra, yo me daba cuenta de varias cosas. Entre una de ellas es que aún estando en la iglesia nosotros caemos en un afán cristiano, si lo podemos llamar así. ¿Por qué? Saben que muchas veces nosotros empezamos a ver las cosas que están alrededor nuestra, empezamos a tratar de hacer las cosas diferentes, como dice la palabra, y es bueno. Empezamos a tratar de ser obedientes a la palabra de cierta forma. No siempre somos obedientes por completo, pero también se nos olvida, hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz por nosotros, cuando murió por ustedes y cuando murió por mí, no solamente Él trajo una salvación a nuestras almas. Si bien es cierto, su sangre nos limpió, su sangre nos ha lavado, pero también cuando Él empezó su ministerio aquí en la tierra, dijo que Él había venido a libertar al cautivo, a sanar al de corazón doliente, a sanar al enfermo. ¿Saben que se nos ha olvidado, hermanos, que también uno de los propósitos por el que Jesús murió por ti, murió por mí en la cruz, era para restaurar nuestra vida? Saben que nosotros nos enfocamos tanto en las cosas externas de nosotros, nos enfocamos tanto en una añadidura, nos enfocamos tanto, le ponemos todo nuestro esfuerzo quizás a un ministerio, a un llamado, a un don, pero se nos olvida que lo más importante, una de las cosas más importantes para Dios es restaurar nuestra alma, es restaurar nuestra vida. Yo quiero que me acompañen en Primera de Tesalonicenses. Vamos a empezar el mensaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 23 al 24. Dígale al hermano que tiene la par, el Señor nos va a hablar esta noche. Amén. Primera de Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, y el cual también lo hará. En Primera de Tesalonicenses nos habla acerca que tú y yo estamos formados por tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Saben que nosotros, hermanos, somos un espíritu que habita en un cuerpo y que se relaciona con los hermanos o con las personas de nuestro alrededor a través del alma. El espíritu es aquel que nos ayuda a comunicarnos con Dios. El espíritu es aquel que nos permite tener una relación con Dios. El cuerpo es el medio mediante el cual ese espíritu y esa alma viven en la tierra. Pero el alma, que es de lo que yo les quiero hablar esta noche, está compuesta por tres partes. Es la mente, la voluntad y las emociones. Creo que la mayoría de nosotros se nos ha enseñado y se nos ha predicado y se nos ha dicho: sujeta tu alma, sujeta tus emociones, no seas almático. Pero a veces no logramos comprender qué significa eso. Y yo quiero que nosotros veamos algo importante antes de entrar al tema en sí del mensaje, porque es importante que podamos conocer y tener el conocimiento de las cosas. Todos sabemos que la mente es el medio por el cual nosotros pensamos, es donde están nuestros pensamientos. La voluntad es aquella que nos lleva a tomar las decisiones a nuestra manera de ser, nuestra voluntad. Por eso es que nosotros se nos ha enseñado de que nuestra voluntad tiene que estar rendida al Señor, para que sea la voluntad de Él la que gobierne nuestra vida. Y las emociones son los sentimientos. Cuando el Señor empezó a crearnos a todos nosotros, dice la palabra en Génesis, que Adán lo hizo perfecto. Eso significa que Adán tenía cuerpo, tenía un espíritu que estaba vivo cuando él fue creado, porque mediante el espíritu se relacionaba con Dios, y también tenía una alma que era pura. Todos conocemos el momento en el cual el pecado entró. En el momento que el pecado entró en Adán, en ese momento el espíritu se fue de ese cuerpo. Ese espíritu se fue, ese espíritu, esa relación murió cuando el pecado llegó. Cuando el pecado entró al cuerpo de Adán, su alma sucumbió ante el pecado y llevó al cuerpo a pecar, a satisfacer las necesidades del alma a través del cuerpo. La Biblia me enseña a mí
que nuestro Señor Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. ¿Y qué era lo que se había perdido? No había sido el cuerpo, no había sido el espíritu, había sido el alma que había caído en pecado. Porque la Biblia dice que cuando tú y yo morimos, el espíritu regresa al Señor, el cuerpo se va a la tierra de donde salió, pero queda el alma. El alma, hermano, es aquella en la cual nosotros tenemos que poner mucho énfasis en nuestra vida de cristiano. Es el alma la que nosotros, hermano, muchas veces nos detiene para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Por eso es que el tema que el Señor me daba era las grietas del alma. Saben, hermanos, que la palabra nos habla en Segunda de Reyes, ya lo vamos a leer, acerca de un rey que cuando él fue puesto en ese lugar, dice la Biblia que él empezó a hacer algo diferente. Si bien es cierto, empezó a proclamar y que el pueblo buscara del Señor, pero dice que uno de sus objetivos era la restauración del templo. Quiero que lo veamos en Segunda de Reyes 12. Pregúntale a su hermano si no se ha dormido, por favor. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, del 1 al 7. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Sí, amén. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Segunda de Reyes 12, del 1 al 7 dice: en el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Siria de Berseba, y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y Joás dijo a los sacerdotes: todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familiares, y reparen los portillos del templo, donde quiera que se hallen grietas. Pero en el año 23, el rey Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo: ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más el dinero de vuestras familias, sino dadlo para reparar las grietas del templo. El templo de Israel había sufrido muchos daños en el transcurso de los años que habían pasado. Habían sufrido muchos daños por las batallas, por el descuido que quizás el mismo pueblo, los mismos sacerdotes habían permitido que llegara descuido, porque ellos estaban más interesados en otras cosas. Quizás se les había olvidado que el templo era el lugar donde se tenía que adorar a Dios, que el templo era el lugar donde la comunión con Dios se tenía. Dice la Biblia que este pueblo el rey dijo: restauren el templo. Cuando nosotros hablamos del templo en el Antiguo Testamento, puede ser no una figura, pero sí puede ser algo que es una similitud a nosotros, porque dice la Biblia que ahora nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Ahora bien, dice la palabra en el versículo 5, que ellos dijeron: reparen las grietas de los portillos. Los portillos eran esas como puertas por medio del cual podían entrar al templo. Eran esas puertas donde los muros estaban unidos por medio de esa puerta. Dice la Biblia que las grietas estaban en las paredes y estaban en los portillos. Estaba yo investigando y hay algunos sinónimos que yo encontré de grieta. Tenemos brecha, fractura o fisura. La grieta es una abertura irregular que se forma en un lugar. Y una de las características que tiene una grieta es que quita la fortaleza y que abre un agujero por donde pueden entrar varias cosas. Por eso que el Señor me hablaba a mí y me decía que nuestras almas
necesitan ser restauradas. Fíjense que hay momentos en los cuales nosotros quizás podemos venir a la iglesia, podemos congregarnos, podemos orar, podemos ayunar, podemos estudiar la palabra, pero hay cosas en nuestra vida que no cambian. No sé a cuántos les ha pasado eso. Yo no sé cuántos de ustedes han pensado y han dicho: Señor, ¿por qué si yo trato de hacer tu voluntad, yo me esfuerzo, yo lucho? ¿Por qué yo no puedo cambiar eso en mi vida? ¿Por qué me cuesta cambiar esto, Señor? Saben que yo lo he pensado. El Señor me hablaba y me decía: porque hay cosas en tu alma que necesitan ser sanadas. Porque hay cosas en tu alma que necesitan ser restauradas. Y saben, hermano, esos daños en nuestras almas, esas grietas en nuestras almas, pueden empezar en nuestra vida antes que nosotros hayamos nacido. ¿Sabe que cuando ese embrión está en el vientre de su madre, ya es una alma? ¿Sabe usted, hermano, que cuando ese embrión está ahí adentro de ese cuerpo, siente rechazo, siente desamor, siente el maltrato? Desde el momento que nosotros nacemos, hay estudios que dicen que desde los 0 a los 7 años se forma la personalidad de nosotros. ¿Saben que esa es una edad crítica en la cual muchos de nosotros sufrimos daños en nuestra vida? Quizás usted puede decir: yo no me acuerdo haber sufrido daño. Quizás su mente, su pensamiento lo olvidó, esa parte de su alma lo olvidó, pero no así las otras partes que fueron su alma. ¿Saben que es por eso que quizás usted, hay momentos difíciles en su vida en los cuales usted dice: Señor, ¿y yo por qué soy así? ¿Por qué me cuesta? ¿Por qué soy duro de corazón? ¿Por qué no puedo perdonar? ¿Por qué me cuesta amar a mi hermano, a mi familia? ¿Saben que muchas de esas cosas han sido daños que marcaron nuestra alma? Han sido palabras que quizás se nos olvidaron, pero fueron unas palabras como un cuchillo que rasgaron nuestra alma, que la dañaron, que la laceraron. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dijo que Él había venido a salvar a las almas y no a perderlas. Eso es lo que nosotros tenemos que entender esta noche. Que hay áreas en mi vida y hay áreas en tu vida, hermano, que necesitan ser restauradas. Yo creo que ninguno de nosotros nos gusta estar en una situación difícil en nuestra vida. Son los golpes de la vida, son las heridas de la vida, los maltratos, las palabras, los rechazos y muchas cosas más las que marcan nuestras vidas. Donde quizás usted ha llegado a un punto a su edad en este momento y ha dicho: ¿por qué yo soy así? ¿Por qué no puedo ver a Dios como mi Padre? ¿Por qué no puedo acercarme confiadamente delante de mi papá, que es Dios? ¿Por qué no puedo confiar en Él? Quizás hubieron cosas en nuestra vida pequeña donde nuestros propios padres nos dañaron. Saben que no solamente con palabras se dañan las personas, no solamente con golpes, también con actitudes, con rechazos. Hay ciertas cosas que dan pautas para que nosotros conozcamos y necesitamos el restaurar. Quizás usted pueda decir: pero el Señor está restaurando. Sí, hermano, el Señor está restaurando, pero que tenemos que ponerle más énfasis en nuestra restauración. Nuestra iglesia se llama Restaurando el Remanente. Dice la Biblia que vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto, pero que vamos a ir de aumento en aumento. También la Biblia me enseña a mí que dice que el que comenzó la buena obra será fiel en completarla. La restauración no está completada hasta este día, pero sí estamos en un proceso de restauración. Pero yo quiero preguntarte esta noche: ¿qué tanto énfasis tú le das a tu restauración? ¿Qué tanto tú le permites a Dios que restaure tu vida? ¿Qué tanto le permito yo a Dios que restaure mi vida? ¿Qué tanto yo me dejo dominar por las cosas que quizás Dios ya me dijo que hay una área que necesita ser restaurada?
y quizás yo por desobediencia no lo hago. Quizás hay unas que no sabemos, pero esta noche el Señor va a empezar a revelarnos a nosotros. Esta noche, hermano, es una noche donde el Espíritu Santo va a empezar a obrar en nosotros. Ya empezó a obrar en nosotros. Va a empezar a hablar en nuestra vida, porque el Señor quiere que nosotros tengamos una vida en abundancia. Conocemos el pasaje y le hemos dado muchas veces donde dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero ¿qué tanto nuestra alma está prosperando? ¿Cómo yo puedo saber si mi alma necesita restauración? ¿Cómo son mis actitudes enfrente de un momento quizás en el cual hay un momento donde nuestro carácter es probado? Hay rebeldías en nuestra vida, hay rebeldías para con nuestras autoridades, hay inseguridades en tu vida. Saben que esa es una de las mayores muestras de una necesidad de una alma restaurada y una alma dañada: la inseguridad. ¿Qué tan seguros somos nosotros? ¿Qué tan seguros somos nosotros y sabemos que Dios está con nosotros? ¿Hay temores en tu vida? ¿Hay pecados ocultos? ¿Hay ira en nosotros? ¿Cómo reaccionas y cómo reacciono yo ante un momento de fricción en la vida? ¿Eres manso y humilde o reaccionamos de una forma violenta a manera de protegernos? ¿Sabe, hermano, que una de las señales de una necesidad seria de restauración es la rebeldía? Si bien es cierto, todos en un momento pasamos por ese momento, pero ¿qué tanta nuestra vida es dirigida por la rebeldía? ¿Saben que en ese versículo que estamos leyendo dice en el 6 que habían pasado 23 años desde que el rey había llegado a esa posición? En el momento que él ya le había dicho: restauren las grietas de los portillos del templo. 23 años habían pasado y no se había restaurado nada. ¿Hace cuánto tiempo nosotros nos habló el Señor de una área en nuestra vida y no hemos puesto nuestra parte para ser restaurados? ¿Qué es lo que estamos esperando, iglesia? ¿Qué más queremos? Yo creo que ninguno de nosotros se siente feliz viviendo con amarguras, con inseguridades, con temores, con incertidumbres. Yo creo que ninguno nos gusta vivir así. Lo que pasa es que nosotros ponemos nuestra mirada en otras cosas, ponemos nuestra mirada en una añadidura, o quizás solamente venimos a la iglesia esperando una promesa, una bendición de Dios. Sí, Él nos va a bendecir, sí, Él ha prometido levantarnos y guiarnos, pero lo importante es la restauración de nuestras vidas. Amén. Dice la palabra, hermano, que llegó un momento donde el rey dijo: con el dinero que traen, y ese dinero podemos nosotros verlo como una representación del esfuerzo, de lo importante, del valor que tiene la restauración en la vida de la iglesia de Cristo. Porque dice la palabra que llegó un momento donde el rey les dijo: toda la ofrenda, todo el oro y la plata que traen para los utensilios, ya no hagan utensilios de plata, ya no hagan las cosas que se usan en el templo, ocúpenlo para la restauración de los portillos del templo. Saben, hermanos, que cuando hay grietas en una pared, esa pared se debilita. Cuando hay grietas en una pared, esa pared tiene filtraciones. Podemos ver el ejemplo de una pared cuando hay un terremoto. Se agrieta, se debilita. Hay momentos en los cuales nosotros somos así. No logramos comprender que al haber daños en nuestra alma, no solamente nos hacen frágiles, no solamente nos hacen tener quizás hasta un doble ánimo en nuestra vida, porque no nos hemos sentido capaces o no nos sentimos seguros de lo que somos en Cristo Jesús. Saben que también hay algo importante que decía cuando yo estudiaba, y es que las fisuras